He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Isabel de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizás no tuve ayer, quizás no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio esta noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tirando las piedras de los areneros y la cerveza servida en una jarra de porcelana, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Primero, una errata, una escucha. Sí, tenemos escuchas. Nelson se llama. Me hizo notar un error en la saga de Galileo. Ahí dije que Copérnico murió en la hoguera. Bueno, no fue así. Parece que hacia el final de su vida, en 1542, Copérnico estaba sufriendo algunas parálisis y termina desarrollándose estas parálisis y apoplejías hasta 1543. Que es más, él muere el 24 de mayo de 1543 a la edad de 70 años. Así que no murió en la hoguera, murió de viejo, una apoplejía. Hay como una mística dando vueltas sobre esta muerte de Copérnico, porque parece que murió unos días antes de presentar las últimas páginas de su Revolución de los Cuerpos Celestes. Lo que parecería que le permitió despedirse del trabajo de su vida con esta gran obra. También tiene una fama ahí jugando alrededor de esta muerte, que parece que se despertó del coma inducido por un accidente cerebrovascular, lo cual parece como medio raro decir en el 1500, miró su libro, La Revolución de los Cuerpos Celestes, y murió en paz. Pero bueno, indistinto de toda esta leyenda o esta mística, no murió en la hoguera, murió en su cama viejo. Así que gracias, Nelson, por señalar la pifia. Me permite mejorar en los episodios. Ahora sí, en este encuentro tenemos como tema epístolas epistemológicas. Carta de Descartes a Isabel de Bohemia, parte 4. Nos queda la 4, la 5 y la 6. Ya estamos que terminamos. Sí, volvieron las cartas. Pensaron que me había olvidado, pero no. La cosa sigue. Lo último que escuchamos en el intercambio epistolar fue el problema geométrico de los círculos, pero también una curiosa discusión sobre el carácter cognitivo de la moral, de su conocimiento y validez. Principalmente se habló de dos viejos para la filosofía, Séneca y Epicuro. Sé que pareció que nos desviaba de la teoría del conocimiento y la epistemología, pero Isabel, con su argucia, fue conduciendo las interrogantes y cartas para llegar al problema que le interesaba: el valor de las pasiones en Descartes, que es lo que vamos a leer ahora. Las pasiones tendrán un lugar especial en el pensamiento cartesiano porque se postulan como la conexión entre el alma y el cuerpo. De todas las conversaciones con Isabel, Descartes luego escribirá un libro, el último, que se titulará Tratado de las Pasiones. Allí, en el artículo 46, dice que las pasiones se constituyen como emociones del alma que han sido causadas por el cuerpo. Así se presentan como fenómenos positivos que recibe el alma y que la advierten e incentivan de las necesidades corporales del individuo. Pero bueno, no nos adelantemos y escuchemos qué tienen que decir estos tortoritos. De Isabel a Descartes, La Haya, 13 de septiembre de 1645. Señor Descartes, mucho agradecería a mi conciencia que le pareciesen tan satisfactorios los pretextos que proporcionáis a mi ignorancia como los remedios que aplicáis, pues me vería entonces libre del arrepentimiento de haber aprovechado tan mal la edad de la razón, que empezó para mí antes que para otras personas en mis años, pues mi linaje y mi hacienda me obligaron a usar más tempranamente el juicio para gobernar una vida no poco ingrata y tan libre de estos acontecimientos prósperos que podría haber impedido pensar en mí como el sometimiento que me habría obligado a fiar en la prudencia de un haya, es decir, tenía que empezar a reinar desde muy jovencita.
No creo, sin embargo, que esas aventuras, ni tampoco los halagos que las acompañan, puedan privar por completo de temple espiritual a las almas bien nacidas, ni puedan impedirles que acepten con filosofía las tornas de la fortuna. Pero estoy convencida de que los innúmeros accidentes que acaecen por sorpresa a las personas que tienen autoridad sobre otras, sin darle tiempo para buscar la solución más adecuada, las llevan con frecuencia, por muy virtuosas que sean, a cometer acciones que acarrean luego ese remordimiento que citáis como uno de los principales obstáculos al estado de la beatitud. Acá está recapitulando la discusión sobre la moral entre Séneca y Epicuro, y encima da cuenta de que por más copado que seas, no podés evitar meter la pata. Cierto es que el hábito de calibrar los bienes según la contribución que pueden aportar al contento, el de mediar ese contento según las perfecciones que engendran los deleites y el de juzgar desapasionadamente las perfecciones y los deleites, librarán a esa persona de incontables faltas. Pero para calibrar así los bienes hay que conocer a la perfección, y para conocer todo aquello entre los que habrá que elegir durante una vida activa, habrá que poseer una ciencia infinita. Me diréis que no se pierde la satisfacción cuando la conciencia da fe de que hemos recurrido a todas las precauciones posibles, pero es cosa que no sucede nunca cuando no se ajustan los acontecimientos a nuestros deseos, pues siempre mudamos de parecer en cosas que no habíamos examinado. Acá está hablando de cómo uno va replanteándose sus valores, y encima uno tiene que poder desarrollar distintos mecanismos de precaución porque nunca sabe todo lo que ignora. Sigue. Para medir el contento a tenor de la perfección que lo provoca, habría que ver con claridad el valor de cada una de esas perfecciones y saber si hay que preferir las que solo redundan en nosotros o las que nos permiten ser de utilidad para los demás. A ver, ¿qué tipo de perfección tenemos que aspirar? Pues a quienes practican lo segundo, es decir, buscar las perfecciones de utilidad para los demás, se les atribuye un talante excesivamente pendiente del prójimo, es decir, los buenudos. Y de los primeros, es decir, que buscan la perfección que redunda sobre uno mismo, se opina que solo viven para sí, es decir, egoístas. Y no obstante, todos ellos sustentan su inclinación en razones suficientemente fuertes para perseverar en ella toda la vida. Y lo mismo sucede con las otras perfecciones corporales y espirituales, que Pícara Isabel empieza a hablar de perfecciones y de demandas de perfección de la sociedad para con uno y para con los demás, y luego llega la perfección del cuerpo y la perfección del espíritu para poder construir la pregunta que va a venir dentro de un ratito. Vuelvo a leer, y lo mismo sucede con las otras profesiones corporales y espirituales, que la razón aprueba a instancia de un sentimiento tácito que no debemos llamar pasión, puesto que nace con nosotros, es decir, algo innato. Tener pues la bondad de decirme hasta dónde hay que obedecerlo y cómo enmendarlo, siendo como es un don de naturaleza, es decir, hasta dónde hay que seguir las pasiones que son perfecciones corporales y espirituales. Sigue. También me gustaría que me dieras una definición de las pasiones, para de este modo conocerlas bien, ya que quienes las llaman perturbaciones del alma me convencerán de que su fuerza solo reside en que deslumbran y someten a la razón, de no ser porque la experiencia me demuestra que algunas pasiones no mueven a realizar acciones sensatas, es decir, no todo movido por la pasión es irracional. Pero estoy segura de que lo comprenderá con mayor claridad cuando me expliquéis de qué forma la fuerza de las pasiones las hace tanto más útiles cuando se hallan sometidas a la razón. Esta pregunta de las pasiones sometidas a la razón es realmente un problemón para Descartes, porque la pasión es algo corporal, la razón es algo no corporal. La pasión es material, la razón es inmaterial. Entonces, si me dicen cómo lo inmaterial domina sobre la material, resolveríamos el problema de la conexión alma y cuerpo, cosa que Descartes tiene que hacer de una u otra manera. Bueno, de Descartes a Isabel. Egmont, 15 de septiembre de 1645. A ver cómo zafa de esta. Señora, Vuestra Alteza se ha percatado con tanta exactitud de todas las causas que impiden a Séneca exponernos de forma clara su opinión acerca del bien supremo, y se ha tomado el trabajo de leer tan detenidamente su libro que temería pecar de importuno si siguiese examinando ahora por orden todos los capítulos del mismo y dejando para más adelante responder la dificultad que ha tenido a bien someternos sobre los medios de fortificar el propio entendimiento de forma tal que le resulte posible distinguir lo mejor en cuanto se hace en la vida. Y por ello, sin demorarme de momento en ir siguiendo a Séneca, me limitaré a intentar explicar mi opinión en lo que a ese punto se refiere. ¿Qué está diciendo Descartes? No discutamos de más pavadas con Séneca, vamos a hablar de las pasiones.
A mi parecer, dice Descartes, no se requieren sino dos cosas para hallarse siempre en disposición de juzgar atinadamente. Es decir, para poder juzgar con un criterio cognitivamente válido hay dos cosas. Una es el conocimiento de la verdad y la otra, el hábito, que hace que recordemos y sigamos ese conocimiento cuantas veces lo exija la ocasión. Cuando Descartes está incorporando esta idea de hábito, está mostrando esta matización que está haciendo del racionalismo duro que se le atribuía en las meditaciones cartesianas. Sigue Descartes. Más, como solo Dios tiene un perfecto conocimiento de todas las cosas, es preciso que nos contentemos con saber las que más se ajustan a nuestras necesidades. Y, de entre ellas, la primera y principal, que hay un Dios de quien dependen todas las cosas. Se sacó el problema teológico. Dios existe, listo. Cuyas perfecciones son infinitas, cuyo poder es inmenso, cuyos decretos son infalibles. Pues ese conocimiento nos enseña a recibir y dar por bueno cuanto nos sucede, ya que es Dios quien nos lo envía de forma expresa. Y puesto que el verdadero objeto del amor es la perfección, cuando elevemos nuestro espíritu para considerar a Dios tal como es, nos inclinamos de forma tan natural a amarlo que llegamos incluso a hallar gozo en nuestras aflicciones al pensar que al recibirlas se está ejecutando su voluntad. Esta es la teoría de que luego Voltaire se va a burlar en Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero fuera de salvarnos de Dios, la segunda cosa que hay que conocer, sigue Descartes, es que puesto que nuestra alma subsiste sin el cuerpo, es su naturaleza mucho más noble que la de este y capaz de gozar de infinidad contentos que no se hallan en esta vida. Acá está la separación alma y cuerpo. Pues eso nos impide temer la muerte y nos desapega tanto las cosas del mundo que no miramos sino con desprecio cuánto depende de la fortuna. También puede sernos de mucha utilidad para lo dicho el juzgar atinadamente las obras de Dios y poseer ese dilatado concepto de la extensión del universo que intento inculcar en el libro tercero de mis principios. 2 puntos, dice, pues cuando imaginamos que allá en el cielo solo existen espacios imaginarios y que el cielo todo no existe sino para servicio de la tierra y que la tierra solo existe para el hombre, nos inclinamos a pensar que la tierra es nuestra morada principal y esta vida la mejor, y en lugar de conocer las perfecciones que de hecho llevamos dentro, atribuimos a las demás criaturas, imperfecciones que no tienen para poder así elevarnos por encima de ellas, y cayendo en una presunción impertinente queremos que Dios nos tenga por consejeros y compartir con él el gobierno del mundo, lo que es causa de infinidad de preocupaciones vanas y de enojos. Es genial esta matización que está haciendo Descartes, porque Descartes está hablando de que no hay un antropocentrismo funcionando. Sí, el hombre tiene un conjunto de perfecciones que son propias de la creación divina, pero también todo lo demás de la creación divina tiene un conjunto de perfecciones que le son propias. De vuelta, la teoría del mejor de los mundos posibles. Entonces dice, bueno, tras haber reconocido de esta forma la bondad de Dios, es decir, una vez que quedé bien con el comisario, una vez que hemos reconocido la inmortalidad de nuestras almas y la inmensidad del universo, queda aún una verdad cuyo conocimiento me parece de extrema utilidad. Y es que, aunque seamos cada uno de nosotros personas independientes de las demás, que tenemos en consecuencia intereses en cierto modo distintos de los del resto de la gente, hay que saber, no obstante, que nadie puede subsistir solo. Que nadie puede subsistir solo y que somos efectivamente una de las partes del universo y de forma más particular una de las partes de esta tierra, y por los vínculos que establece el domicilio, la fe prometida y el nacimiento, somos una de las partes de este o aquel estado, esta o aquella sociedad o esta o aquella familia. Acá tenemos el Descartes más materialista que podemos encontrar. Sigue, y debemos en cualquier circunstancia preferir los intereses del todo, de que somos parte a los de nuestra persona en particular, aunque siempre con mesura y discreción, pues y debemos en cualquier circunstancia preferir los intereses del todo, del que somos parte a los de nuestra persona en particular, aunque siempre con mesura y discreción, pues sería errado exponernos a un daño para no procurar sino un bien pequeño a nuestra familia o a nuestro país. Acá está diciendo, cuando le había preguntado Isabel, ¿qué es mejor? ¿Buscar la perfección de la comunidad o la perfección de uno? Dice, bueno, en principio reconozcamos que vivimos en una comunidad y uno tiene que preocuparse por esa comunidad, pero tampoco exponerse al daño por la comunidad.
Y sigue, y si un hombre vale más él solo que toda su ciudad justa, no tendría razón en querer perderse para salvarla. Pero si lo refiriésemos a todos nosotros mismos, no tendríamos empacho en perjudicar grandemente a otros hombres cuando creyésemos que ellos nos reportaban algún beneficio de pequeña consideración, y no existiría ni verdadera amistad, ni fidelidad, ni en términos generales ninguna virtud. Es decir, si bien no podemos preocuparnos ciegamente por los demás, si tampoco no generamos una relación con los otros, no va a haber amistad, fidelidad o, en términos generales, dice Descartes, ninguna virtud humana. Mientras que si nos conseguimos parte del bien público, nos complacerá beneficiar a todo el mundo, y si la ocasión se presenta, ni siquiera temeremos exponer nuestra vida por servir al prójimo. Y a veces sucede que estaríamos dispuestos a perder nuestra alma, si ello fuera posible, para salvar la de los demás. De forma tal que esta consideración es la fuente y el origen de cuántas acciones heroicas realizan los hombres. Y hay que decir de los que se exponen a la muerte por vanidad con la esperanza de ganarse alabanzas, o por necedad a no ser capaces de medir el peligro, que creo que, más que apreciarnos, debemos compadecernos. O sea, debemos compadecernos a la gente que, más que coraje o defensa de la patria, son amantes del peligro sin motivo. Sigue Descartes, pero cuando alguien se expone porque cree que eso deberá hacerlo, cuando padece cualquier daño para que recaiga un beneficio en los demás, lo hace en virtud de esa consideración, que de forma confusa recibe en su pensamiento de que tiene más obligaciones para con el bien público, de cual es parte que para consigo mismo en particular, aunque a lo mejor no caiga en la cuenta de ello. Y es algo a lo que nos inclinamos por naturaleza cuando conocemos y amamos a Dios como es debido, pues entonces nos ponemos por completo en sus manos, y al hacerlo nos despojamos de nuestros propios intereses y no tenemos más pasión que la de hacer la que creemos que pueda complacerlo, y con ello conseguimos unas satisfacciones espirituales y unos contentos que valen incomparablemente más que todas las insignificantes alegrías pasajeras que dependen de los sentidos. Presten atención que habla de la pasión acá en un término positivo, una pasión que puede mover a alguien a sacrificar su vida. Sigue. Además de estas verdades que tienen que ver en general con todo lo que hacemos, hay que conocer también otras cuantas que se refieren de forma más particular a cada una de nuestras acciones. Y me parece que las principales son las que puse en mi última carta. A saber, que todas nuestras pasiones nos hacen ver los bienes a cuya búsqueda nos incitan como muchos mayores de lo que son en realidad, y que los deleites del cuerpo no son nunca tan duraderos como los del alma, ni tan grandes cuando se disfruta de ellos como parecen mientras se anhelan. Y tenemos que fijarnos mucho en esto para que cuando sintamos que nos embarga alguna pasión, dejemos en suspenso nuestro raciocinio hasta que se haya apaciguado, y para que no nos engañe con facilidad la fingida apariencia de los bienes de este mundo. Fíjense este doble juego de las pasiones. Las pasiones refieren a cosas positivas, pero la intensidad con la que denotan a eso puede llevar a tomarnos malas decisiones. Por eso hay que esperar que la pasión se calme para poder ver claramente qué es lo positivo de aquello que nos está empujando. Sigue Descartes, y a lo dicho no puedo añadir sino una cosa más, y es que tenemos también que examinar en particular todas las costumbres de los lugares en que vivimos para saber hasta qué punto debemos atenernos a ellos. Acá está el hábito. Y aunque nos podamos contar con demostraciones fidedignas de todos, tenemos sin embargo que tomar partido y hacer nuestras las opiniones que nos parezcan más verosímiles en cuanto se refiere a los usos, de forma tal que llegado el momento actual no pequemos nunca de irresolutos, pues solo la falta de resolución es causa de lamentaciones y arrepentimientos. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Descartes? Descartes está hablando de un pragmatismo, de un costumbrismo. Es un Descartes, un escéptico que dice que hay que hacer lo que la mayoría de la gente sigue. ¿Dónde está ese criterio racionalista? Acá vemos cómo Descartes empieza a tomar matizaciones con esa versión tan dura que tenía en los principios metafísicos o en los principios del método. Sigue. Por lo demás, he dicho antes que, amén del conocimiento de la verdad, también precisamos de la costumbre para hallarnos siempre en disposición de juzgar continuo. Pues como no podemos tener continuamente la atención puesta en la misma cosa, por muy claras y evidentes que hayan sido las razones, recordemos que la idea de claridad y evidencia es el criterio de verdad cartesiano, y dice, por muy claras y evidentes que hayan sido las razones que al principio nos persuadieron de alguna verdad, podría suceder que
más adelante nos apartasen de creer en ella algunas apariencias engañosas, a no ser que con la meditación prolongada y frecuente las hayamos impreso con tal firmeza en nuestra alma que se haya convertido en un hábito. Es decir, las pasiones permiten construir el hábito de ciertas ideas claras y evidentes que a veces por las circunstancias como la cólera, es decir, también de otras pasiones, pueden llevar a olvidarnos. Y en este punto tiene razón la escuela cuando dice que las virtudes son hábitos, ya que efectivamente no solo errar por la falta de conocimiento teórico lo que debemos hacer, sino únicamente por la falta de no practicar ese conocimiento, es decir, por no tener la firme costumbre de creer en él. Y como mientras repaso aquí estas verdades, también acreciento en mí el hábito de ellas, debo agradecer encarecidamente a vuestra Alteza que me permita comentárselas. Y en nada creo que pudiera emplear mejor mis asuetos que en cuanto pueda dar fe de que soy, señora, el más humilde y obediente servidor de vuestra Alteza. Descartes. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, te tiro data de la información que usé para esto. La obra completa de Descartes, punto. Bueno, con las geniales traducciones de Flores, Gallardo, Gallego, Urrutia, Pardos, García Morente, Frondizi, Quinta, Alonso, García Morente, Turrio, Fernández, Güey, Martínez, Quinta, García Peña, López, Graña, Navarro, Villoro y Gómez Raval, y el estudio crítico de toda su obra de Flores Miguel. Segundo, ¿sabes qué más podés oír por iVoox, Spotify y iTunes? Bueno, aquí te tiene una publicidad genial. Me quedé sin publicidades. Si saben algo de divulgación, avisen, así le ponemos en esta sección. Tercero, ¿qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo, una buena amiga, es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Ah, te pareció una porquería. Entonces, qué mejor oportunidad para compartirlo a un buen enemigo o una buena enemiga en un acto así pasivo-agresivo, diciéndole: lo escuché y pensé en vos, no te lo podés perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como educación para jóvenes, epistemología por audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify, siempre como educación para jóvenes, epistemología por audio. Déjame tus comentarios, insultos, colores o sticker. Salud y buenas ciencias. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.